5000 años, en diversas partes del mundo, las sociedades simples se transformaron en grandes civilizaciones. El Perú fue uno de esos lugares, junto con Egipto y Mesopotamia, pero aquí las cosas sucedieron de una manera relativamente diferente. Las grandes civilizaciones de la costa, en lugares como este, Caral, pero también en la sierra, tomaron un camino que las diferencia de otros procesos por los cuales se forma la civilización. Fue la religión, fue la guerra, fue la organización social o política la que llevó a esta formación. En realidad no lo sabemos y estamos estudiándolo. Mi nombre es Luis Jaime Castillo y hoy en Umbrales vamos a explorar la pregunta de cómo se dio el proceso que llevó al origen de las grandes civilizaciones en el antiguo Perú. Hace unos 5000 años se produjo en el mundo una transformación que es realmente importante para entender cómo se constituyen las civilizaciones y sobre todo las sociedades tal como nosotros las entendemos. En Egipto, en Mesopotamia, en diversas partes del mundo, las poblaciones se estaban concentrando, estaban apareciendo las ciudades, estaban apareciendo los templos de la envergadura que podemos ver aquí en Caral. Evidentemente estos procesos no son procesos sencillos y hay muchas personas que han tratado de indagar, de averiguar y han planteado teorías respecto al origen de las civilizaciones. La pregunta central es que algo cambió en estas sociedades. Cambió su actitud, cambió su tecnología, cambió su forma de organización. Los individuos cedieron parte de su libertad natural para poder conformar una sociedad de mayor envergadura que le evidentemente ofrecía algo a cambio de lo que cedían. En el Perú tenemos la suerte de que este proceso se dio de una manera sumamente singular, absolutamente sin influencia externa, sin influencia de lo que estaba pasando en el viejo mundo, ¿no? Y relacionada con cosas que tienen que ver con la riqueza de nuestro mar, con el tipo de agricultura y de productos que habían aquí, ¿no? Con la guerra quizás y con el hecho de que habían sociedades que estaban combatiendo por los recursos. En sitios como Caral, Chanquillo, ¿no? Y otros, vamos a encontrar respuestas alternativas, diferentes y quizá complementarias para entender cómo es que las sociedades humanas llegaron a convertirse en grandes civilizaciones. Estamos con la doctora Ruth Chadi, directora del proyecto Caral, para preguntarle acerca del origen de las civilizaciones y de en qué medida las investigaciones que conducen Caral desde hace muchos años están cambiando nuestra perspectiva y la perspectiva de los investigadores en realidad en todo el mundo respecto a este proceso que es un proceso singular, ¿cierto? ¿Qué cosas son las civilizaciones, doctora? Significa una forma de vida diferente en las sociedades en el mundo. Solo han habido 6 focos civilizatorios de desarrollo precoz a nivel del mundo. Y la civilización Caral es uno de esos focos civilizatorios, el más antiguo del continente americano, hasta donde la investigación lo muestra, ¿no? Egipto, Mesopotamia, Irak, India, China, Perú y 1500 años después que Perú, Mesoamérica. Digamos, de manera indudable, entonces, tenemos evidencias cualitativas y cuantitativas que nos demuestran que el origen de la civilización es un cambio radical. Es un cambio en el modo de vida de la sociedad, porque esta, al haber aumentado demográficamente y al tener excedentes que produce, ya no está solamente recuperando del territorio, sino está haciéndolo productivo, necesita de una organización interna. Y esta organización implica autoridades que regulen la vida colectiva. Y entonces civilización implica el tener acceso al excedente económico que permita esa vida concentrada demográficamente, ya no dispersa, pero al mismo tiempo regulaciones que hagan posible que esa vida se dé en un colectivo organizado. Las civilizaciones que se desarrollaron en el antiguo Perú son verdaderamente excepcionales. Hemos venido a la casa del doctor Luis Guillermo Lumbreras
probablemente el arqueólogo más importante en el Perú y ciertamente el que ha hecho las contribuciones más sostenidas para entender a nuestras civilizaciones. Lucho, ¿qué es una civilización? Empecemos por el concepto. Antes de las sociedades civilizadas, antes de la civilización, no existían las ciudades. La ciudad es un núcleo en donde existe la capacidad de organizar todo el proyecto económico y social de todo, de la ciudad y del campo. De tal manera que se reestructura la manera de vivir de la gente a partir de decisiones que se toman en un núcleo en donde la producción es fundamentalmente manufacturera, de síntesis y demás, y desde luego de administración. Entonces se desarrolla una relación formal entre las gentes que trabajan en el campo y las de la ciudad, a partir de que la ciudad demanda qué y cómo debe producirse en el campo en función de su crecimiento. Y el crecimiento de la ciudad va acompañado de un crecimiento en la producción y en la población en su conjunto. Ahora, ¿usted cree que el hombre y la mujer de Caral eran conscientes de que habían dado un paso hacia un estado de desarrollo que es cualitativamente diferente? Las investigaciones que se han hecho en ADN y con la Universidad de Florida han demostrado que algunos de los individuos enterrados en Áspero, la ciudad pesquera, o en el mismo Caral, procedían de la sierra. Y fueron sacrificados después de haber sido aprovechada su fuerza de trabajo, de acuerdo a los estudios de antropología física. No sé si por esta civilización o por su propia sociedad, pero fueron enterrados en Áspero y en Caral. ¿Esclavos? No sé exactamente si esclavos, no podría explicarlos porque no son numerosos, pero las investigaciones indican que no era gente costeña, era gente de la sierra. ¿Cómo es que esta gente llegó hasta las sociedades de la costa y estuvieron sirviendo allí? Es algo que tendremos que seguir investigando. Estamos con Sonia Guillén, directora del Centro Malqui y una de las más importantes bioantropólogas del Perú. Sonia, ¿los seres humanos de hoy son iguales o parecidos a los que llegaron aquí en las primeras migraciones? No necesariamente, ¿no? Lo que sucede es que estamos hablando de miles de años. Ahora tenemos propuestas de la llegada del hombre al continente americano hace 14.000, 20.000, 40.000 años, y específicamente al mundo andino, buenos fechados que van más allá de los 10.000 años. Y nosotros nos mantenemos en un proceso evolutivo que no se detiene. Entonces tenemos que esperar que ese hombre que llegó a diferentes lugares, en cada lugar y de acuerdo a la adaptación de las presiones ambientales locales, pero también de la dinámica de las poblaciones, la interacción, las migraciones, ha ido cambiando. ¿Y en qué rasgos ha ido cambiando? ¿Qué cosa es lo que podemos identificar? Mire, lo más claro, ¿no? La adaptación a la altura. Las poblaciones del altiplano tienen características muy específicas. Gente que logró una adaptación fisiológica y que se ve en la estructura corporal que permitía vivir mejor a grandes alturas. Ahora, Sonia, la civilización no solamente trae beneficios para las poblaciones, ¿no es cierto?, sino que a veces hay retrocesos. El gran problema es hacer generalizaciones, ¿no? Porque, y entender que el proceso va en una sola dirección. Así como hay ventajas, mejoras, también hay desventajas. Definitivamente, por ejemplo, los grupos cazadores y los grupos de pescadores, a nivel de dientes, tienen una mejor salud, presentan una dentadura fuerte, de dientes más grandes, con menos problemas de caries, tal vez con más desgaste, más rápido, pero en general hay una mejor salud. Pero cuando ya miramos a grupos agrícolas, y la cosa también varía de acuerdo al estatus social, pero en general, mayor acceso a carbohidratos implica mayores problemas con caries, que lo venimos sufriendo hasta ahora,
y ves también que el proceso, por ejemplo, de preparar la comida, de ya no necesitar este aparato bucal tan fuerte, implica que los dientes también se van reduciendo. Eso es un proceso que está muy bien documentado a nivel del mundo, ¿no? En principio, en casi todas partes, en todos los lugares a donde se dio el proceso civilizatorio, el tema es la formación del núcleo urbano. Y en la decisión o en la forma como se organizó este núcleo urbano es donde están las diferencias. Y ahí va a depender de cuáles sean las condiciones de producción de la ciudad y especialmente del campo, en relación a, por ejemplo, si se trata de pescadores, entonces la pesca va a asumir un papel importante. Si se trata de agricultores, ¿de qué tipo de agricultores? Es distinto un tipo de agricultor de valle que se basa en cultura de riego y demás, del agricultor de terrenos de secano, en donde el proceso productivo es mucho más simple. Este conjunto de cosas son las que hacen las diferencias entre una y otra civilización.